La palabra hebrea Kehilá fue traducida al griego como eclesía y con el paso del tiempo fue transliterada al español como iglesia. Hasta hoy ha llegado haciendo varias referencias diferentes. En primer lugar, a los nacidos de nuevo que por el milagro de Dios conforman su cuerpo espiritual. También al grupo visible de creyentes que se organiza legalmente como una institución, aunque pudieran nunca haber nacido de nuevo. E inclusive hasta los edificios donde se celebran actividades religiosas cristianas. Sin embargo, con este paso del tiempo y como resultado de la romanización del mundo y de la iglesia institucional, no habremos transformado o perdido un poco, o tal vez mucho, de la esencia y la forma con que Dios reveló en su palabra cómo debían hacerse las cosas. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar de la Kehilá. Como hemos visto en esta temporada, no hay tal cosa en la Biblia como que la iglesia existe separada de Israel. Eclesía es una palabra griega que en la Biblia es usada la mayoría de las veces para referirse a una asamblea o reunión de aquellas personas que están comprometidas con Dios. Esta palabra fue usada por los apóstoles y otros escritores de la época para traducir el término hebreo Kehilá, que es la palabra verdadera que se encuentra en la mente del escritor. Es por eso que si los escritos apostólicos los hubiéramos tenido en hebreo, habríamos encontrado allí esta palabra Kehilá y nunca hubiéramos llamado a nada con referencia a Dios iglesia. Pero también, si toda la escritura a la que llaman Antiguo Testamento nos hubiera llegado únicamente en sus versiones griegas, entonces tuviéramos a la palabra iglesia desde el Pentateuco hasta el Apocalipsis. O sea que cuando nos encontramos en el término eclesía, no podemos traducirlo a partir de una etimología de la raíz concentrados únicamente en el término griego. Tenemos que ir a la mente del escritor y la mente del escritor está en la palabra Kehilá. Ahora, la palabra Kehilá debemos entender que es traducida por eclesía. Por lo tanto, esta palabra eclesía no puede ser nunca la palabra clave, central y principal para yo entender lo que el autor tenía en mente. En su uso bíblico, algo muy importante que se debe entender es que ese remanente fiel al que Dios llamó su Israel o su Kehilá, es que ellos eran gentiles que fueron apartados previamente por el Señor para anunciarles la promesa de su salvación y que siglos después, cuando esta promesa fue cumplida a través de su Hijo, ese Israel, esa Kehilá, evolucionó en un nuevo tipo de gentiles capaces de vivir a la altura de la santidad y los propósitos divinos. Es por eso que se le llama Goim Kadosh, o sea, gentiles santos, nación santa. Pero de la misma manera que primero bajo la promesa y luego bajo el cumplimiento, había un Israel, una Kehilá, una eclesía, una asamblea, un grupo fiel de creyentes que amaban a Dios y le servían, también apareció un Israel falso, una Kehilá falsa, una eclesía falsa, una asamblea falsa, cuyo objetivo no simplemente era adorar a Dios y no importarle si eran falsos o no falsos, sino también competir y perseguir, atacar al remanente verdadero.
Por eso Pablo, haciendo una alegoría entre los dos hijos de Abraham, el hijo de la esclava y el hijo de la libre, va a decir: nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como en aquel tiempo el que nació según la carne, o sea, esa eclesía falsa de Israel, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y en esa alergia y agresividad contra el remanente aparece inevitablemente la sentencia divina que ya él había anunciado desde aquel entonces. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, que es inevitable una reacción de Dios, una respuesta de Dios a esa falsedad del ser humano. En episodios anteriores hemos visto también cómo en esa lucha contra el remanente de Dios, una de las estrategias ha sido distorsionar algunos de los conceptos más usados en el argot teológico y en el argot popular del pueblo de creyentes, con el objetivo de predisponer y confundir a los más posibles, incluyendo, de ser posible, a los escogidos. A diferencia de evangelión y eclesía, que como vimos en el episodio anterior, fueron términos mal asumidos para describir únicamente a creyentes en Jesús y principalmente a los gentiles, encontramos el de sinagogué, que se asumió para hacer referencia a aquellos judíos que manipularon su judaísmo para oponerse a todo seguidor del Mesías, aun cuando estos pudieran ser judíos igual que ellos. Por ejemplo, como consecuencia de esa perspectiva que vino desde el siglo II, en que se comenzó a diferenciar entre el concepto Israel y el concepto iglesia, con el fin de lograr un estatus legal en el imperio, es que la mayoría de los traductores hoy usan el término sinagogué, unas veces transliterado, otras veces traducido. Todo está en dependencia del contexto en que se encuentre. Cuando el contexto tiene que ver con Israel, ellos transliteran sinagogué como sinagoga. Y cuando el concepto tiene que ver con los nuevos creyentes, ellos entonces no transliteran, sino que lo traducen como congregación, como reunión. Como sucede en la mayoría de las versiones al español, en Apocalipsis 3, verso 9, en donde encontramos: he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Como aquí se está hablando de judíos, pues automáticamente el traductor no traduce la palabra sinagogué, sino que la translitera. Entonces, cuando una persona lee esto, automáticamente lo menos que quisiera es acercarse a nada que tenga que ver con este nombre sinagoga, porque allí está Satanás. Sin embargo, estos mismos traductores en la epístola de Santiago, en donde aparece la misma palabra, ellos en vez de transliterarla como hicieron en Apocalipsis, la van a traducir. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, con esta forma de traducir sin entender las consecuencias, tapan la evidencia que deja claro en qué lugar los cristianos se reunían en aquel entonces. Que no era ni en un lugar llamado iglesia, ni un lugar llamado templo, ni santuario, ni nada por el estilo. Estos al final son términos que aplicados de esta forma errada van a traer confusiones sobre todas las congregaciones y sobre todas las personas que están leyendo el texto bíblico que no cuentan con un liderazgo preparado para que les guíe al respecto. Realmente el término bíblico para referirse al lugar donde se reunía la eclesía, donde se reunía la quejilá, el Israel de Dios, pues se llamaba sinagogué, lo que hoy nosotros transliteramos como sinagoga. Allí todo debía ser en santidad, porque eso hablaba del tipo de persona y del tipo de reunión que tenían en ese lugar. No porque fuera un templo, no porque fuera un santuario, pues eso estaba solamente en Jerusalén,
sino por el tipo de personas y por la actividad que se hacía en ese lugar, es que ese lugar se convertía en ese momento en un lugar de funciones santas, en un lugar de funciones apartadas para Dios. Por eso es que habían reglas especiales, y las hay todavía, para comportarse en ese lugar. Y Santiago la va a aclarar diciendo: si entra un pobre con vestidos andrajosos, pero se mira con agrado al que trae la ropa espléndida, pues entonces estaba haciendo mal con eso. Debían comportarse en las sinagogas con el respeto y la autenticidad que implica amar a Dios y amar al prójimo. Cuando oímos esto por primera vez, de que debería de llamarse a ese lugar sinagoga, nos salta una pregunta a la mente rápido. ¿Por qué se reunían en una sinagoga? Hay muchas, pero vamos a hablar de dos razones simples y que pienso que son principales. Primero, porque eran ellas el único lugar en todo el mundo donde se estudiaban las escrituras dadas por Dios de una forma respetuosa, en adoración y con conocimiento bíblico. Y la segunda razón, porque no existía una institución cristiana que lo prohibiera y que a la vez obligara a asistir a un nuevo edificio o a un nuevo lugar, cosa que ocurrió 300 años después. La sinagoga para el tiempo apostólico era la opción más apropiada para aprender. Allí habían crecido todos los que recibieron al Mesías. Se habían criado, se habían educado y además asistieron todo el tiempo que estuvieron bajo la cobertura, bajo el discipulado mesiánico. Ellos conocían tan bien ese lugar, su proceso, su forma organizativa, su enfoque, que ellos descansaban perfectamente en su calidad educativa. Por eso es que Jacobo la va a recordar como parte de la solución a un problema que enfrentaba la Quejilá en sus inicios con aquellos nuevos gentiles que estaban incorporándose a ella y recibiendo al Mesías en sus corazones y recibiendo el bautizo del Espíritu Santo. Porque aunque ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo, aunque ellos habían recibido al Mesías, ellos no habían sido criados, ellos no habían nacido, ellos no habían vivido, no se habían educado dentro de la ciudadanía de Israel, estaban alejados de ella. Y a la vez no habían sido educados en una institución que se encargara, no tan solo en la educación que se le daba en la casa al respecto, sino una institución que se dedicara a enseñarle los valores, los principios, las bases escriturales que Dios había revelado desde tiempos antiguos. Por tanto, los gentiles que se estaban incorporando nuevos fueron, y de seguir en la misma forma hubieran seguido, manipulados por aquella eclesía falsa de Israel que pretendía ganarlos para que ellos siguieran no la palabra de Dios, no la escritura revelada, sino las tradiciones específicas de cualquiera de las tendencias, principalmente la farisea. Es en ese momento tan clave que Jacobo va a decirle al resto de los apóstoles, al resto de la eclesía verdadera, para escribirle y ayudar a los gentiles y también para traerle un poco de calma a ellos. Por tanto, yo juzgo que no se moleste más de lo necesario, que es lo que significa la palabra parenochlein, a los gentiles que están en un proceso de cambiar el comportamiento ante Dios. Porque con toda una vida, como decía, sin haber recibido nada de Dios, no es fácil incorporar todo eso a la vida. Hay que entender que todo discipulado lleva un proceso, que es poco a poco. Porque primero hay que aprender, luego hay que entender y después hay que aplicar todo eso a la vida. El desespero por poner rápidamente todo en práctica muchas veces lo que expresa es nuestra superstición. Porque si Dios les perdonó, si Dios les regeneró, no hay que correr ansiosamente como si con eso se pudiera alcanzar lo que ya se alcanzó.
Así que no solo se puede tropezar, sino también se puede hacer tropezar a otros. Sin embargo, Jacobo deja claro que sí hay algunas cosas que son necesarias y precisan prioridad. Por eso sugiere que se les escriba que se abstengan de los objetos rituales contaminados por los ídolos. También de la inmoralidad sexual, de los animales estrangulados y de la sangre. Y después que vemos claro que hay cosas que llevan un proceso y hay cosas que llevan una prioridad, y que la prioridad muchas veces son menores que el proceso y todo lo que se va a incorporar en ese proceso, la pregunta que nos pudiera resaltar aquí es: ¿cómo los gentiles pueden aprender algo que lleva años aprender y que a su vez se encuentra, y en aquel entonces, porque hoy en día cualquiera compra una Biblia, pero en aquel entonces se encuentra en uno de los libros más caros del mundo? ¿Cómo se puede aprender algo así? Y el apóstol va a responder a esto de una forma muy simple, sobre todo para los oyentes que tenía él en ese momento. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo anuncie oficialmente en las sinagogas, donde es leído en cada reposo. Y aunque el tono en que muchas veces se enseña y se lee este pasaje da la impresión como que Jacobo está minimizando la enseñanza de la ley en la sinagoga, eso es como consecuencia de la predisposición que nos ha ido creando ese pensamiento o esa perspectiva que separó a Israel y a Iglesia, que al final es más antisemitismo que otra cosa lo que ha producido hasta hoy. Porque más bien lo que el apóstol está haciendo en ese momento es darle tranquilidad a los otros apóstoles que están en el debate y al resto de la iglesia y a los que vinieron trayendo el problema. Él les está dando tranquilidad y le está diciendo: hay cosas que tienen prioridad, esas se las vamos a enseñar porque son prioritarias. Hay cosas que son un proceso, pero no se preocupen, porque ese proceso, como es un proceso, el elemento principal que ellos tienen para ir incorporando eso en su vida es, primero, que son perdonados. Entonces no tienen que preocuparse de nada. Segundo, son santificados a través de la presencia del Espíritu Santo, y este les va a guiar y les va a enseñar y les va a desarrollar dentro de su corazón todas las cosas. Y ellos asisten a la sinagoga cada semana y allí se les está enseñando eso que es tan difícil aprender por lo costoso y porque ellos no nacieron en esta nación, pues ellos lo van a estar asimilando poco a poco. Tienen esa oportunidad ahí. Así que nosotros tranquilos, simplemente dejemos que todo siga funcionando y fluyendo. Entonces, ¿a dónde asistían las personas en aquel entonces? ¿A dónde iban los discípulos? ¿A dónde iban los gentiles? Aunque no quepa en la mente de nosotros hoy por el prejuicio que nos han creado, a la sinagoga. Cuando miramos esto, nos puede saltar a la mente otra pregunta. ¿Qué hacía tan eficiente el proceso de aprendizaje en la sinagoga? Bueno, habían varios factores, pero vamos a hablar de dos principales. En primer lugar, la repetición de forma cíclica de toda la Escritura a partir de temas en que se dividía el Pentateuco. Por ejemplo, al leer Noé, pues entonces este se conectaba con Isaías 54. Y así, cada semana se iba avanzando en determinados textos, en esa secuencia, guiados por el Pentateuco, hasta completar toda la Escritura en ese ciclo de 3 años. El ciclo de un año que ha prevalecido hasta hoy dentro del judaísmo es una forma que resumió esos 3 años. O sea, todo ese contenido de 3 años fue encogido, fue apretado para que el ciclo se cumpliera en un solo año. Pero en el tiempo apostólico, esto no había sido todavía y el ciclo era de 3 años. De ahí el alivio que sintió Pablo al despedirse de sus discípulos en Mileto por haber completado este ciclo y haber tenido la oportunidad de enseñarles
toda la Escritura. En aquella despedida les dijo: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de enseñarles íntegramente. Que es una traducción, pudiéramos decir, actualizada en el lenguaje educativo moderno de la palabra nousetón. Con este proceso metodológico le era más fácil al apóstol entregarse a este servicio de discipular. Por eso continúa diciendo: con lágrimas a cada uno. Ya que no solo le permitía sacar lo mejor de sí, que lo ilustra con las lágrimas, sino que podía interactuar personalmente con cada uno de ellos y evaluar que había completado ese servicio con eficacia hasta ahí. Así que cuando Jacobo decía: Moisés tiene quien lo enseñe, no se estaba refiriendo a algo trivial, sino que se estaba refiriendo a todo un proceso de discipulado creado por excelentes pedagogos a través de siglos, desde el tiempo de Esdras, que permitía cubrir toda la Biblia como ocurre hasta hoy. Y la otra cosa que hacía eficiente el proceso de aprendizaje era la motivación a profundizar a través de la investigación personal en asociación con otros hermanos en la fe. Eso se lograba a través del debate que se establecía constantemente entre 2 o varios compañeros de estudio. Por eso, aunque para nuestra mente occidental en muchas ocasiones esto es chocante y pudiéramos meter a todo el mundo en un mismo saco como que son rebeldes y que estaban cuestionando a Jesús, debemos mirar con el ojo contextual de lo que pasa en ese mundo o en esa cultura israelita desde aquel entonces hasta hoy, y que es muy normal ese proceso sinagogal, pudiéramos decir, de cuestionar lo que otra persona está diciendo. Uno de los libros de nuestro discipulado, el Discipulado Avanzado Comunitario, DAC, en el libro 6, pues se encarga de explicar toda una metodología que incluye este proceso que hoy se conoce como pilpul. Claro, este debate también expresaba la carnalidad de algunos que no solo querían formar parte del proceso educativo, sino que lo aprovechaban manipulándolo para así atacar a otras personas, como también ocurre hasta hoy. Y por eso es que en algunos de esos casos usted ve también una respuesta de Jesús que a veces no es tanto explicándole como desenmascarando lo que había detrás de esa fachada de debate, de esa fachada de estudio o de querer aprender. Por eso hay una frase en hebreo para ese debate que dice hoja bruta o mituta, que significa que si no hay una cooperación, hoja bruta, un compañerismo, un deseo de ser edificados juntos, pues entonces lo que habrá será muerte o división, mituta. Sin embargo, este proceso es tan efectivo que aún en medio de esa divergencia que pudiera surgir, es bueno también porque al final siempre se puede aprender aún de los que no hacen lo correcto. Por eso en el texto bíblico usted va a ver en ciertos debates que el escritor no pretendió ocultar para no crear una imagen falsa de los judíos o de los fariseos o de los saduceos, sino que lo pone ahí porque aún de ese comportamiento errado que trae mituta, pues también se puede aprender y sacar lo mejor de ahí. Entonces la palabra sinagogué y todas sus conjugaciones, muy lejano a la predisposición que nos han creado, que al final de la jornada, sobre todo de una forma extrema, pero lo que ha producido ha sido antisemitismo más que otra cosa, es el término bíblico que identifica el lugar y la forma de las reuniones de los creyentes, entre varias cosas, con el objetivo de aprender. Los creyentes que estuvieron bajo la promesa y que se reunían no en el templo, sino fuera del templo, ese lugar
es sinagogue. Los creyentes bajo el cumplimiento de la promesa, fuera del templo y donde se reunían para aprender, también era sinagogue. Y una vez que el templo no ha existido más y esos creyentes que han recibido el cumplimiento necesitan también continuar aprendiendo y reunirse, pues ese lugar es sinagogue. En el próximo episodio estaremos viendo cómo era esa forma en que se desarrollaba y se organizaba la vida de la quejilá o la eclesía dentro de la sinagoga. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.